Me llamo Carolina, tengo 32 años y vivo en un pequeño pueblo blanco de la Sierra de Cádiz, a las afueras de Grazalema. Hace 2 años, mi vida era todo menos extraordinaria. Trabajaba como contadora en una gestoría local, pasaba las tardes cocinando o viendo novelas, y los domingos eran para la misa y los almuerzos familiares con mis padres y mi hermana menor, Lorena. Estaba casada con Santiago desde hacía casi 7 años. Un hombre bueno, reservado, que me trataba con respeto, pero sin chispa. Dormíamos separados por una distancia invisible. Nuestra cama era un símbolo, cada uno en su orilla, espalda con espalda. Hablábamos más de detergente que de nuestros deseos. Yo solía pensar que esa monotonía era el precio de la estabilidad. Hasta que llegó él. Se llamaba León. Un pastor belga malinois que Santiago trajo una tarde sin aviso. Tenía un pelaje oscuro como el café recién hecho y unos ojos que me incomodaron desde el primer segundo. Santiago siempre decía que le gustaría tener un perro, pero nunca pensé que lo haría sin preguntarme. Esa tarde llegó con el animal en brazos y una sonrisa que hacía años no me dirigía. «Te presento a León», dijo con un brillo infantil en los ojos. Yo me quedé callada. Era tarde para negarme. El cachorro se resbalaba torpemente por el suelo de terrazo y aunque era lindo, no imaginaba que ese animal alteraría toda la dinámica de nuestro hogar. Con el paso de las semanas, Santiago se volcó completamente en León. Le compraba juguetes caros, le preparaba comida especial, y lo sacaba a correr por las colinas con una devoción que me resultaba extraña. Me hablaba solo de él, como si se tratara de un hijo. A veces me miraba sonriendo, pero no a mí. A León. ¿Sabías que ya responde a quieto? Es un genio, decía con un entusiasmo que ya no recordaba. Yo fingía interés. Pero empecé a sentirme desplazada, como un mueble más. Una noche, mientras cenábamos, me soltó con una seriedad extraña. Deberías acercarte a León. Te necesita. Me reí. Es un perro, Santi. Pero él no se rió. Me miró como si acabara de decir algo cruel. Es parte de la familia. Deberías tratarlo como tal. Esa frase me acompañó durante días. Y empecé a fijarme en cosas pequeñas pero inquietantes. León me observaba. Sí, lo sé, todos los perros miran. Pero no así. No con esa intensidad, esa quietud. Como si esperara algo. Me seguía por la casa sin hacer ruido. A veces se quedaba en la puerta del baño mientras me duchaba. Y cuando salía envuelta en la toalla, seguía allí, inmóvil. Santiago empezó a sugerirme que lo acariciara, que me acercara. Solo pruébalo, decía. Vas a notar la diferencia. Una tarde, mientras tomaba té en la terraza con mis sandalias de tiras rojas, noté su presencia. León se sentó a pocos metros. Sus ojos se posaron en mis piernas, cruzadas con elegancia, y por primera vez sentí un leve escalofrío. Me levanté de golpe. Es solo un perro, me repetí. Pero algo en mi interior no lo creía del todo. Esa noche, en la cama, con mi bata blanca de lino suelta sobre el cuerpo, escuché la voz de Santiago desde la sala. Baja, casi un susurro. Ya lo siente. Está empezando. No supe si hablaba por teléfono o con León. No pude dormir. Al amanecer, Santiago me sirvió café. Se acercó por detrás, me acarició el cuello. Hacía meses que no lo hacía. Confía en mí, Caro. Solo dale una oportunidad. No sé por qué, pero ese día lo hice.
Me senté junto a León en el sofá. Él se tumbó despacio, apoyando su cabeza cerca de mi muslo. Puse una mano en su lomo. Firme. Cálido. Y entonces sentí algo. No físico. Algo emocional. Como un cosquilleo en el pecho. Lo miré y vi algo en sus ojos. Comprensión. En ese momento, Santiago apareció en la puerta. ¿Ves? Así es como empieza. Desde entonces, todo empezó a cambiar. Los días siguientes fueron como una niebla cálida. Iba al trabajo como siempre, sonreía a los vecinos, cocinaba por las noches, pero todo lo hacía con una sensación extraña, como si ya no perteneciera del todo a esa rutina. En casa, Santiago hablaba menos conmigo y más con León. Yo ya no era el centro de nada. A veces, ni siquiera parte de algo. Pero él siempre estaba allí. León me seguía por la casa como una sombra. Cuando me maquillaba frente al espejo, se acostaba detrás mío, en silencio. Cuando me cambiaba de ropa, su figura quieta aparecía justo en el marco de la puerta. Y yo no cerraba. No sé por qué. Una tarde llegué más tarde de lo habitual del trabajo. Llevaba un vestido mostaza, ajustado, que resaltaba mis curvas sin ser vulgar. Me gustaba cómo me hacía sentir, aunque nadie lo notara últimamente. Entré a la casa. Había un silencio denso, como si alguien estuviera conteniendo la respiración. El sol entraba a través de las cortinas, dorado y cálido. Y entonces lo escuché. «Ya casi está lista», dijo Santiago, desde la cocina, en voz baja. Me detuve en seco. Me acerqué sin hacer ruido. Vi su silueta inclinada, hablándole a León. Su tono era íntimo, suave. Una ternura que no recordaba haber recibido desde hacía años. «Solo necesita entenderlo», susurró. Mi bolsa del supermercado crujió sin querer. Santiago giró bruscamente, con una sonrisa nerviosa. «¿Hace cuánto estás ahí?» «Recién llegué», respondí, intentando sonar normal. «¿Con quién hablabas?» «¿Yo?» «Con nadie». No pregunté más. Subí a mi habitación. Esa noche soñé que caminaba descalza por la casa, con León siguiéndome. No ladraba. Solo me observaba. Cuando desperté, tenía la sábana entre las piernas y los tobillos fríos. Empecé a pensar que estaba perdiendo la cabeza. Pero entonces llegó el domingo. Santiago me observó con una mezcla de expectativa y deseo cuando bajé con una blusa blanca anudada bajo el pecho y una falda ligera. No llevaba sostén. Me senté en el patio, al lado de León. Él se acercó despacio, sin ladrar. Apoyó el hocico en mi muslo. No era una caricia. No era nada. Pero mi piel se erizó. Mi corazón latía como si algo prohibido estuviera por comenzar. Santiago apareció en el umbral. Me miró como no lo hacía desde hacía años. «Te ves hermosa hoy, Caro». «Gracias», dije bajito. «¿Te sientes diferente?» «No lo sé, quizá». Se acercó. Tomó mi mano. Con la otra, acarició mi espalda baja, apenas rozándome. Cerré los ojos. Por un segundo, sentí que había 3 respiraciones, no 2. Cuando los abrí, León nos miraba. Esa noche, en la cama, Santiago me tocó de forma distinta. No con pasión, sino con reverencia. Como si estuviera cumpliendo un rito. Y aunque su cuerpo era familiar, su ritmo no lo era.
Por momentos creí sentir otra energía. Otra presencia. Y siempre en la penumbra. León. Desde esa noche, Santiago se volvió otro. Me miraba con una mezcla de orgullo y posesión. Como si yo ya no fuera solo su esposa, sino algo más. Como si me estuviera moldeando. León se volvió mi sombra. Dormía junto a mi cama. Me esperaba fuera del baño. Caminaba detrás de mí sin un solo ruido. Era como si conociera cada uno de mis movimientos antes de hacerlos. Una mañana, mientras desayunaba en camisa de dormir, larga pero ligera, Santiago se inclinó a mi oído y susurró. Hoy está especialmente atento. ¿Quién? León. ¿A ti? ¿A tus cambios? ¿Atento a qué? Lo atraes, Caro. Lo siente. Y tú también. Dejé la taza sin responder. Pero la frase se me clavó en el pecho. Me estremeció más que cualquier caricia. Esa misma tarde, Santiago me propuso salir al campo. Dijo que León necesitaba correr. Accedí. Me puse un vestido largo burdeos, vaporoso, con tirantes finos. Sandalias doradas. Me adorné el pelo con una flor. No sé por qué, pero quería estar bella. Tal vez para mí. O para ellos. Llegamos a un claro entre los pinos. León corrió libre. Santiago me tomó la mano. Quiero que entiendas lo que hay entre nosotros tres. ¿Tres? Esto no es solo emocional. Es ancestral. Es un vínculo que no se explica con palabras. León apareció. Se sentó frente a mí. Santiago susurró. Tócalo. Esta vez hazlo con intención. Mi mano temblaba, pero lo hice. El lomo tibio de León vibró bajo mis dedos. Cerré los ojos. Y sentí algo. Como fuego. Como calma. Como un abismo que me llamaba por mi nombre. Después de aquella tarde en el campo, el tiempo pareció deshacerse. Ya no distinguía bien los días. Todo tenía una textura espesa, como si caminara bajo el agua. Trabajaba, saludaba, cocinaba, pero en mi interior algo había cambiado. Algo había despertado. Santiago lo sabía. ¿Lo notaba en mis gestos? En mi forma de mirar a León, en cómo me sentaba junto a él sin miedo, sin dudar. Yo ya no lo tocaba con incomodidad. Ahora lo hacía con naturalidad, como si sus caricias invisibles hubieran dejado de ser ajenas. Una noche, mientras me quitaba los pendientes frente al espejo, noté a León reflejado en el cristal. Estaba tendido en el suelo, detrás de mí. Silencioso. Inmóvil. Sus ojos abiertos, atentos. Cerré los míos por un momento y juro que sentí su aliento cálido en la nuca. Me estremecí. ¿Qué me estás haciendo? Susurré al aire, sin esperar respuesta. Al día siguiente, Santiago me recibió con un ambiente distinto. Había velas encendidas en el salón, luces cálidas, un leve aroma a sándalo flotando en el aire. Sobre la cama del cuarto de invitados, un camisón de satén azul claro, delicado, casi translúcido. Póntelo, dijo él con voz serena. ¿Qué es esto? Un regalo. Para ti. Para nosotros. Para lo que estás sintiendo. No voy a hacerlo, respondí, aunque mi voz tembló. Santiago se acercó. Me tomó del mentón con suavidad. Caro, no es algo que se pueda negar. Está en tu cuerpo. En tu piel.
En tus sueños. Yo no respondí. Salí del cuarto y dormí sola. Pero esa noche me despertaron los pasos suaves de garras sobre el suelo. Lentos. Constantes. No los confundí con nada. Supe que era León. La puerta estaba entornada. Él estaba allí. Observando. No se acercó. Solo esperó. Y yo me quedé quieta. Mirándolo. Por la mañana, Santiago me sirvió el desayuno. Me miró como si todo fuera normal. Pero no lo era. Nada lo era. ¿Estás lista? Preguntó, tranquilo. ¿Lista para qué? Para dejar de mentirte. Dejé la taza. Me sentía dividida entre la repulsión y una necesidad inexplicable. Salí al jardín. León estaba tumbado bajo el limonero. Me senté a su lado. El sol jugaba entre las hojas, creando sombras suaves sobre mi piel. Cerré los ojos. No dije nada. Pero sentí que él me escuchaba. Las noches siguientes, el calor era espeso. Dormía con una camiseta larga, sin ropa interior. No era por provocación, era por comodidad, o al menos eso me repetía. Aún así, cada vez que me cruzaba con León en el pasillo, con sus ojos quietos, sentía que él también lo sabía. Que todo en mí estaba expuesto. Una tarde me quedé sola. Santiago había salido a buscar vino al pueblo. Yo llevaba una bata clara, ligera, abierta por delante, con una camisola corta debajo. Calcetines altos de algodón. Me senté en el sofá, encendí la televisión. Pero no pude concentrarme. Sentía la tensión en el aire. León apareció en el umbral. Se sentó. No ladró. No se movió. ¿Qué quieres de mí? Le pregunté. Por supuesto, no respondió. Caminó hacia mí y se tumbó a mis pies. Lo acaricié. Y otra vez esa corriente extraña recorrió mi brazo. No era física. Era más profundo. Como si me comunicara sin palabras. Minutos después, escuché el portón abrirse. Me levanté de golpe, como si me hubieran atrapado. Santiago entró con una bolsa. ¿Han pasado tiempo juntos? Preguntó con una sonrisa que me heló la sangre. No contesté. Esa noche me condujo al cuarto de invitados. En la cama, otro camisón. Esta vez de encaje rojo. No era mío. Solo sigue el juego, dijo con voz baja. Vas a entenderlo. No quiero, respondí. Me sostuvo del brazo, con firmeza pero sin violencia. Es por ti. Por lo que has sentido. Por lo que él ve en ti. Me miró tan profundamente que sentí que algo dentro de mí se rompía. O se abría. Dormí sola. O intenté. A medianoche, escuché el leve chasquido de la puerta. No me moví. No grité. Sabía que era León. Nos miramos. No hizo nada. No se acercó. Solo me observó. Como si esperara que fuera yo quien decidiera. Me desperté antes del amanecer. El cielo aún era oscuro, pero ya se intuía el azul que vendría con la mañana. Me senté en la cama, envuelta en la camiseta vieja de Santiago que solía usar para dormir. Sentía la piel húmeda, no de sudor, sino de algo más profundo, como si una energía hubiera pasado por mí en sueños. Bajé descalza a la cocina. Todo estaba en silencio. Demasiado.
León no estaba en su rincón habitual. Santiago tampoco. Un mal presentimiento me empujó hacia el salón. Allí estaban. Santiago, de pie en medio de la sala, sin camiseta, con la piel brillante por una capa fina de sudor. Sus ojos tenían una intensidad casi febril. A sus pies, León. Inmóvil. Majestuoso. Como si supiera que todo giraba en torno a él. Hoy es el día, Caro, dijo Santiago sin girarse. ¿Día de qué? De entregarte. De entenderlo por completo. ¿Entender qué? Se volvió hacia mí con una lentitud casi coreografiada. Me señaló el suelo, frente a León. Ponte ahí. ¿Y si no lo hago? Entonces ya no puedes volver atrás. Y comprendí que tenía razón. No porque no pudiera, sino porque ya no quería. Caminé despacio. El suelo frío me despertaba cada centímetro. Me arrodillé frente a León. No sabía lo que hacía. Solo lo sentía. Mi mano fue hacia su lomo como guiada por algo fuera de mí. Su calor era más que corporal. Era como una presencia. Como una lengua de fuego invisible. Cerré los ojos. Estoy lista, susurré. León emitió un gruñido bajo. No era un sonido animal. Era otra cosa. Una respuesta. Una afirmación. Santiago se acercó. Puso las manos en mis hombros con una suavidad que contrastaba con todo lo que nos rodeaba. Te elegimos, murmuró. Mi cuerpo temblaba. No de miedo. De certeza. Y entonces, un crujido. La puerta principal se abrió de golpe. Me giré bruscamente. En el umbral estaba Lorena, mi hermana. ¿Qué está pasando aquí? Su voz rompió el hechizo. Vi el espanto en su rostro. Como analizaba la escena, yo de rodillas, Santiago casi desnudo, el perro entre nosotros como un dios callado. Intenté hablar, pero no me salieron palabras. León se levantó. Dio un paso hacia ella. ¡No! Grité. Mi grito fue como un cristal rompiéndose. Santiago reaccionó, pero algo en su mirada había cambiado. Se volvió oscuro, agresivo. Corrió hacia la puerta. Lorena gritó. Todo fue caos. Entonces lo supe. Tenía que salir de allí. Empujé a Santiago, tomé la mano de mi hermana y corrimos. Atravesamos la casa sin mirar atrás. El sol apenas salía, pero era suficiente para alejarnos de las sombras. Corrimos hasta que nos dolieron los pies. Corrimos hasta que dejamos de sentir su presencia. Pasaron semanas desde aquella noche. Me fui a vivir con Lorena a un pequeño pueblo en la costa de Huelva. Un lugar tranquilo, donde las casas son bajas y el mar siempre está cerca. Ella no me hace preguntas. Solo me acompaña. Me observa con una mezcla de ternura y miedo, como si intuyera que algo en mí ya no es el mismo. Y tiene razón. Duermo mal. Me despierto sobresaltada por sonidos que no existen, garras sobre madera, respiraciones densas en la oscuridad. Cierro los ojos y veo una sala iluminada por velas, un camisón sobre una cama que no es mía, y un cuerpo tibio acostado a mis pies. Siento el peso de una mirada, siempre detrás de mí. A veces camino por la casa y me sorprendo buscando una figura que ya no debería estar. Me detengo frente al espejo, esperando ver algo más allá de mi reflejo.
Y hay noches en que me acaricio el cuello y juro que no es mi mano la que lo hace. El calor vuelve sin razón. Esa sensación en la piel. Ese cosquilleo silencioso que empieza en la espalda baja y sube como una serpiente invisible. Me ducho varias veces al día, pero no se va. Es como si su esencia aún me envolviera. Lorena me encuentra una mañana en la terraza, con los ojos perdidos en el cielo. ¿Estás bien?, pregunta. No lo sé, respondo. La verdad es que nunca me he sentido tan viva y tan rota al mismo tiempo. Un día me deja sola por unas horas. Va al mercado. La casa queda en silencio. Yo me siento en el sofá envuelta en una manta fina. Llevo solo una camiseta larga y unas medias altas. El sol entra por la ventana y por un instante me siento en paz. Hasta que escucho un ruido en la puerta trasera. Un clic. Suave. Apenas audible. Me congelo. No puede ser, susurro. Me levanto. Camino descalza por el pasillo. La puerta está entreabierta. La brisa entra con olor a tierra. No hay nadie. Pero en el suelo, una huella. Una sola. De pata. Cierro la puerta con fuerza. Corro todas las cortinas. Pongo música, enciendo luces, trato de llenar la casa de sonido. De normalidad. Pero ya es tarde. Esa noche me acuesto temprano. Lorena aún no ha vuelto. Me arropo hasta el cuello. Apago la luz. Me obligo a respirar profundo. Y entonces lo escucho. La respiración. No es mía. No es humana. Abro los ojos. Está allí. En la sombra. León. No ladra. No se mueve. Solo me mira. Y yo no grito. No me muevo. Porque en el fondo de mi pecho algo se enciende. Un deseo primitivo. Un calor que nunca se fue. Entonces lo comprendo. Él no ha terminado conmigo. Ni yo con él. Y eso es lo que más miedo me da.